Mis amados hermanos, preciosa iglesia, reciban un afectuoso saludo de parte de nuestro ministerio en este precioso día. Todos están invitados al estudio bíblico de hoy. Y quiero comenzar leyendo un texto que es un poco polémico y del cual no voy a hablar ni extenderme demasiado, pero que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 21, donde dice el apóstol Pedro en su epístola: el bautismo, hablando del bautismo, que corresponde a esto, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Les digo que el texto es polémico porque ustedes conocen la diferencia y las discusiones que en alguna ocasión hubo entre el apóstol Pablo y Pedro. Hubo algunas diferencias en cuanto al análisis de la doctrina de la gracia. Y es notable mirar, hermanos, que aquí Pedro dice que el bautismo nos salva, pero sabemos que el bautismo en agua no tiene poder para salvar absolutamente a nadie, y es lo que me propongo hoy compartir con ustedes. Diría que el bautismo en agua simplemente, como dice el versículo, que no quita las inmundicias de la carne, sino que es la aspiración del nuevo convertido, dando testimonio público a los demás hermanos en la congregación local de que inicia su vida cristiana a través de este rito o rudimento. Y amados, vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí no es sencillo tratar de explicar estas cosas, pero es la voluntad tuya que tu iglesia amada lo entienda. Que los pastores y ministros lo entendamos. Y hacemos este tema guiados por tu Espíritu Santo precioso, dándote gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos en esta ocasión son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. En el texto que acabamos de leer y en el contexto de las Escrituras, uno se da claramente cuenta de que en lo absoluto el bautismo en agua puede salvar a alguien. Pues usted y yo estamos convencidos de que nuestra salvación no es por obras, sino por gracia. Pero también nos queda claro que es el comienzo de la vida de un cristiano dando testimonio público delante de los hermanos. Y digo esto, amados, porque en mi vida bauticé muchísimas personas, y en la misión para la que trabajaba, los resultados de un ministro eran esos: cuántos ha bautizado y cuánta plata de los diezmos le ha entrado. Y eso era lo que en las reuniones de pastores generalmente era lo que se discutía. Pero, amados, entiendo entonces también que el compartir este tema con ustedes es de suma importancia para el nuevo convertido y por supuesto para todos los creyentes. Y por eso el tema lo llamé el bautismo en la deidad. Nos cuenta la palabra de Dios que después de que los discípulos vieron al Cristo resucitado, y vamos a Mateo capítulo 28, Mateo 28, versículo 17 al 20. Miremos con atención. Dice la palabra de Dios, está hablando Cristo con sus discípulos luego de su resurrección. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta fue la gran comisión del Cristo resucitado a los 11 discípulos que estaban con él en Galilea en aquella ocasión. Cuando los 11 lo adoraron, estaban reconociendo la deidad del Cristo resucitado. Y esa comisión a esos 11 discípulos iba a contar, por supuesto, con el respaldo y la autoridad del Cristo resucitado, quien tiene la potestad en el cielo y en la tierra de manera absoluta. La gran comisión del Cristo resucitado era para que esos 11 discípulos fueran a todas las naciones. Y la palabra haced significa adoctrinar. Hacer un discípulo es darle doctrina, es compartirle la verdad de lo que había sucedido a través del ministerio de Cristo en su carne y las bendiciones postreras que vendrían después de su resurrección. ¿Cómo se adoctrina a un discípulo? Enseñándole o instruyéndole acerca del camino y de la verdad de su maestro. El Cristo resucitado mandó a los discípulos a enseñar, a instruir, a adoctrinar a los nuevos discípulos acerca del Cristo resucitado. Y es la misma comisión que tú y yo tenemos hoy. Hasta ese momento, los 11 discípulos, como dice el libro de los Hechos, yo te recomiendo que lo leas, por tiempo no podemos porque hay muchos versículos para ver en el día de hoy, pero el libro de los Hechos, capítulo 1, del versículo 1 al 5, habla de las cosas que Jesús hizo en los días de su carne bajo la ley de Moisés. Y lo que comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que resucitó y fue recibido arriba. Los 11 entonces, en aquel tiempo, no conocían a Pablo, por supuesto que no conocían el Evangelio de la gracia completa, como tú y yo hoy tenemos el privilegio de conocerlo. Los 11 habían oído que Juan bautizaba con agua para arrepentimiento de pecados, y eso fue entonces lo que ellos comenzaron a enseñar y a practicar después de recibir la gran comisión de parte del resucitado. En Hechos capítulo 2, del 38 al 41, que yo le ruego que usted lo lea, se nos habla de 3,000 judíos que fueron bautizados con el bautismo de Juan en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Por qué Pedro no bautizó a los 3,000 judíos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que era la clara comisión que Cristo, antes de partir al tercer cielo, les había encomendado, les había ordenado? ¿Por qué no leemos en ninguna parte después en el libro de los Hechos de un solo bautismo en agua que haya sido celebrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Será que a los 11 se les olvidó la comisión? ¿Por qué no obedecieron literalmente lo dicho por el Cristo resucitado? ¿Qué pasó allí realmente? Lo primero, amados, que vamos a mirar es que la palabra bautizar es del griego baptizo, como ustedes ven en la parte inferior. Y esta palabra significa sumergir un objeto dentro de una esencia, sea agua, aceite o tinta. Entre los griegos se usaba mucho la tintura de los vestidos. Y también tenían la costumbre de sacar agua introduciendo una vasija pequeña dentro de la vasija más grande. Es obvio, amados, que cuando uno sumerge algo
en cualquier esencia. De esa esencia lo que uno sumerja allí queda impregnado, saturado, o sea, bautizado. Por ejemplo, si tomamos una mota de algodón y la bautizamos o la sumergimos dentro de un vaso lleno de tinta, al sacar esa mota nos damos cuenta de que quedó impregnada del color rojo al haberla sumergido, o sea, quedó bautizada, quedó empapada del líquido en el cual fue introducida. Si bautizamos algo en cloro, el cloro quedará también impregnado en lo que sumerjamos dentro de ese líquido. Esto nos enseña, amados, que bautizar es simplemente sumergir algo en una esencia para que el objeto sumergido se identifique con dicha esencia. Yo sé que esto no es fácil, pero ustedes me van a entender. En Mateo 28:19, el Cristo resucitado dijo: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y observe que el Señor está diciendo bautizándolos en, y eso es muy importante. La preposición en indica la esencia en la cual el nuevo discípulo de Cristo debe ser bautizado o sumergido. El texto dice claramente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué es esto? Claramente hace referencia entonces a la deidad. Cristo no dijo bautizándolos en agua, sino dijo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que significan obviamente la deidad. El texto, amados, no habla en ninguna parte de esa agua, sino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es lo que significa bautizar a un discípulo. ¿Qué es bautizar? Y lo repito y suena redundante, pero es colocar dentro de una esencia el objeto sumergido. El objeto del bautismo de Mateo 28:19 entonces es que el discípulo y la esencia sean sumergidas en el nombre singular de la deidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo sé que me van a entender. La palabra nombre es del griego, como ustedes ven en la parte inferior, onoma, y significa los atributos, características, propiedades o cualidades de una persona. Entonces, literalmente el bautismo no es en hidro, agua, sino en la onoma, es decir, en el nombre triuno de la deidad. ¿Cuál es el nombre singular de la deidad? Veamos Colosenses 2, versículo 9. Dice la palabra: porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿En quién habita corporalmente la plenitud de la deidad? En Cristo. No tenemos duda sobre eso. Cristo es la corporación visible y viviente de la deidad. El nombre de la deidad entonces se resume en una palabra: Jesucristo. En Juan capítulo 20 versículo 31 dice la palabra: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Esto nos enseña que solo hay vida en el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos.
Solo hay salvación en su nombre. Y eso tú y yo lo tenemos claro. Bajo el cielo no hay otro nombre dado a los hombres, sino el nombre de Jesucristo. Y es en el nombre de Jesucristo que todo hombre es salvo. Es decir, Jesucristo entonces es el nombre de la deidad. Y lo vamos a demostrar bíblicamente. Isaías capítulo 9, versículo 6. Veámoslo por favor. Dice la palabra del Señor, profetizando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es el nombre revelado para el Hijo que nació en carne. En Mateo 1, 20 y 21 dice la palabra del Señor lo siguiente: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre del Hijo, entonces, en carne es Jesús. Pero en segundo lugar, 2 Corintios 3:17 dice lo siguiente: porque el Señor es el Espíritu, y está con mayúscula, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, no solamente es el Hijo, sino que también es el Espíritu. Y en el bautismo de Mateo 28:19, que ya vimos que es la onoma, entonces aparece también que Cristo es el Padre eterno. Entonces el bautismo al que hace referencia el mandamiento del Señor es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todas estas tres palabras están resumidas en Jesucristo, que es la habitación de la plenitud de la deidad. En este nombre, entonces, es que el creyente, luego de pasar por el agua como un rito para dar testimonio público, debe ser bautizado, debe ser sumergido. Pues al sumergirse así, tendrá la verdadera identidad de Dios, la verdadera identidad espiritual de Dios, morando dentro de su espíritu, nacido de nuevo, para la gloria de Dios. Usted, amado, y yo debemos ser sumergidos en esta preciosa enseñanza, en el precioso discipulado, lo que implica que no es por agua que nos vamos a sumergir en el Dios Padre, Hijo y Espíritu, sino que es por medio del conocimiento progresivo que tú y yo tengamos del Señor Jesucristo. ¿Cómo debe ser bautizado? Jesús lo dijo en el versículo 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, etc. Pero el centro de ese bautismo es la enseñanza. Así que, luego del agua, cada uno de los discípulos que han dado testimonio de su conversión deben ser bautizados en la deidad por la enseñanza de esa verdad. Por medio de la enseñanza, entonces podemos decir que uno es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y noten que Juan capítulo 17, el versículo 6, define de una manera maravillosa lo que tú y yo hemos recibido de parte de Dios, que es vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? El versículo 3 dice, y esta es
la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El conocimiento, entonces, de ninguna manera, hermanos, en una ciencia o profesión es automático o instantáneo, sino que tú y yo sabemos que es algo progresivo. Es un absurdo entonces creer que un nuevo discípulo de Cristo conozca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo echándole agua encima solamente, o sumergiéndolo en agua. Yo siempre me pregunté en mi ministerio por qué yo bautizaba tantas personas para darle cuentas a la misión de cuántos miembros tenía, y al cabo del tiempo muchos de esos miembros se diluían o desaparecían de la congregación. Porque, amados, el nuevo discípulo solo puede conocer la deidad por medio del discipulado, por medio de la instrucción, por medio de la enseñanza. Así que el verdadero bautismo entonces no es en agua natural, sino en el conocimiento de la palabra de Dios. Al nuevo convertido hay que sumergirlo entonces no en un rito de agua o de aceite y creer que con eso ya todo está solucionado, sino que ese creyente necesita la revelación de la palabra de Dios, que en ese momento, al iniciar su vida cristiana con el bautismo en agua, desconoce todavía por completo. Preguntémonos qué es un rito, o un sacramento, o un rudimento, de los cuales habla Pablo en la epístola a los Hebreos. Un rito, sacramento o rudimento es simplemente un signo externo y visible que se aplica a un cuerpo o a un individuo. Todo rito, amados, está relacionado directamente con el cuerpo. Y por supuesto entonces que ningún rito que se aplique sobre el cuerpo va a poder transformar el alma del individuo, y mucho menos salvar su espíritu, que sabemos que cuando estamos sin Cristo venimos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Todas las religiones existentes se mueven conforme a ritos. Si usted hace un análisis mundial, existen cantidad de sacramentos establecidos y todos ellos están relacionados con el cuerpo del individuo. Agua para el cuerpo, aceite para el cuerpo, circuncisión para el cuerpo, penitencias y ayunos para el cuerpo, vigilia para el cuerpo, incienso para el cuerpo, extrema unción para el cuerpo cuando la persona fallece, y obviamente que todo eso es para el cuerpo del individuo simplemente. Lo que el Espíritu Santo quiere, y me ha ordenado decirles, es que hoy debe quedarnos definitivamente claro, amados, que ningún rito externo puede regenerar jamás a un individuo. Puede cambiar la esencia del cuerpo, pero no tiene poder para libertarlo de todas las contaminaciones de la carne que hemos heredado del Adán caído. En Hechos 15, que me llama siempre mucho la atención, es la gran convención cristiana del comienzo de los siglos de nuestra era. En el versículo 5 dice la palabra del Señor. Allí se reunieron para hablar acerca de establecer la doctrina para las naciones. Y en el versículo 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos, oiga bien, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos, oiga, y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿A quiénes? A los nuevos convertidos, a los nuevos creyentes en Cristo. Esos judaizantes entonces estaban haciendo depender la salvación del rito de la circuncisión para los nuevos creyentes.
Y si la salvación de un nuevo convertido fuera o por agua o por circuncisión, diríamos entonces que por lo demás murió Cristo por ellos. Pedro, más maduro en ese tiempo, del versículo 7 al 11, se levantó en medio de la congregación y dijo en el verso 8: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros mismos hemos podido llevar? ¿A qué yugo se refiere Pedro? A la ley de Moisés, indudablemente. Y en el verso 11 dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos del mismo modo que ellos, hablando de los gentiles. Pablo confirma todo esto en Efesios 2:8, cuando dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Todo esto implica, hermanos, que la salvación no es por el rito del bautismo en agua, ni por el rito de la circuncisión, ni por cualquier otro rito que los hombres pretendamos inventarnos, sino que únicamente tu salvación y la mía es por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Los maestros judaizantes enfatizaban en su época los ritos del judaísmo, pero los ritos no sustituyen para nada lo verdaderamente espiritual. Los ritos no confirman nada porque son aspectos externos, visibles, y lo visible solamente lo puede percibir nuestros sentidos de la carne, humanos. Pero sabemos por la palabra, como ya hemos visto en otros temas, que lo espiritual ha de acomodarse conforme a lo espiritual. Esto nos permite entender, amados, que un rito no es ninguna señal ni ninguna indicación de un pacto. Pero una vez presente la realidad del pacto, que es Cristo mismo, entonces el rito pierde su efectividad o su eficacia. En Cristo, amados, no hay ritos ni ceremonias. Todos perdieron la eficacia cuando el Cristo resucitó. Sabemos por la palabra, y yo le invito para que lea los textos que voy a nombrar, porque es por el tiempo. Bajo la ley, Jesús en los días de su carne cumplió la ley. Mateo 5:17. Bajo la ley, Jesús nació. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Bajo la ley, Jesús fue circuncidado cuando tenía 8 días de nacido. Lucas 2:21. Bajo la ley, Jesús a los 40 días de nacido fue presentado en el templo como el niño Mesías de Israel. Lucas 2:22. Bajo la ley, Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán para cumplir toda justicia de la ley, como dice Mateo 3:15. Bajo la ley, Jesús ayunó 40 días. Mateo capítulo 4 del versículo 1 al 11. ¿Qué pasó cuando Jesús murió en la cruz? Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan 19, versículo 30, lo siguiente que tú y yo ya conocemos. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Pablo, en Romanos 10:4, como ustedes ven en la parte inferior, asegura: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de los ritos externos que podamos practicar es Cristo.
porque sabemos que la ley siempre fue relacionada con la parte externa del hombre, no con su espíritu. El creyente que todavía sigue en ritos de la ley y bajo la ley, indudablemente, amados, así nos suene sumamente duro, está bajo maldición. Y así lo dice el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto es algo bien extraordinario y bien profundo, hermano. Y por la ley, verso 11, ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Notamos, amados, entonces, que la ley no es de fe. ¿Cómo debe vivir el justo? Romanos 1:17 dice que el justo por la fe vivirá. El verdadero cristiano debe vivir por la fe y no por las obras de la ley. No por agua, no por aceite, no por incienso, no por ayunos ni vigilias, ni ningún otro tipo de sacrificios. ¿Por qué? Porque en Cristo, Colosenses 2, de una manera maravillosa y extraordinaria, nos afirma lo siguiente. Colosenses 2:11. Dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. La parte carnal nuestra fue cortada por la cruz de Cristo en su muerte. Dice: al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y hermanos, aquí hay algo muy importante. Y es que tú y yo tenemos que entender que en Cristo fuimos circuncidados físicamente. No necesitamos circuncidar el prepucio de nuestro pene para ser el Israel espiritual de Dios. Y además, también la Escritura dice que por una sola ofrenda, Cristo nos hizo perfectos para siempre. Hebreos 10, 4 y versículo 14. Léelo conmigo. Dice el versículo 4: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Eso tiene que ser claro. Y el 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús, amados, en los días de su carne no bautizó a nadie en agua, porque Él no vino para establecer ritos, sino para salvar. El que vino a bautizar bajo la dispensación de la ley fue Juan el Bautista, porque la ley y los profetas allí terminarían, como dice Lucas 16:16. Léelo conmigo. Dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Cuál Juan? El Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Juan fue usado por Dios para concientizar la purificación moral de los judíos por medio del sistema de la inmersión en agua. Cristo no había ido a la cruz. El elemento que Juan vio que más tenía parecido a la purificación moral era el agua, y así utilizó el agua en el bautismo en el río de Jordán. Juan bautizaba en agua para arrepentimiento, no porque el agua produjera ninguna clase de arrepentimiento. Era un símbolo de indicación o de purificación que le hacía entender a los fariseos que les era necesario la purificación moral en sus vidas, la purificación de sus corazones. ¿Hasta cuándo se hace o se hizo necesario ese símbolo?
hasta cuando apareció la realidad del símbolo. Juan era el predicador del símbolo para arrepentimiento y Jesús es la realidad tuya y mía de nuestro verdadero arrepentimiento. Así como en lo natural el agua limpia, la palabra entonces vendría a ser el agua que purifica y limpia hoy nuestras vidas, y en ella es que tú y yo debemos ser sumergidos. En Juan 15:3 Jesús lo establece cuando dice, 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que la palabra entonces de Dios es más poderosa que el agua. En Juan 1:29 le dijo al pueblo que estaba allí reunido, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nota esta verdad poderosa. ¿Qué vemos aquí? Que Juan está hablando de un cambio de dispensación y un cambio absoluto de personajes. De Juan a Jesús, de agua física al Espíritu Santo y fuego. Juan mismo habló de un cambio de ministerio, de lo natural, que era el bautismo en el Jordán, a lo espiritual, que es el estar sumergidos en el Espíritu Santo por medio del poder de Cristo en nuestras vidas. En las palabras de Juan entonces hay un cambio de poder. Dice, viene uno que es más poderoso que yo. Y yo le creo a Juan, porque más poderoso que Juan y el agua del Jordán es el Cristo de la gloria, que por su amor y bondad ha derramado sobre nosotros su Espíritu Santo, que hoy habita en nuestros espíritus nacidos de nuevo por el poder del agua, que es la palabra de Dios. El bautismo de Juan es terrenal, natural, acuático, pero el bautismo de Jesús es espiritual. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por enseñanza es más poderoso que el bautismo en agua. Con esto quiero concluir. Sumergir gente en agua no cambia a nadie, y yo soy testigo de esa verdad. Pero sumergir a la gente en el conocimiento de aquel en quien habita corporalmente la plenitud de la deidad, eso sí que cambia vidas. Pregúntele a cualquier cristiano que sea sincero acerca de su experiencia espiritual y pregúntele quién lo ha transformado. Y obviamente le dirá que ha sido la revelación de la palabra, el bautismo en la palabra y no los ritos aplicados o practicados en su cuerpo o a su cuerpo. La plenitud de la deidad es más poderosa que cualquier cosa que le apliquemos al cuerpo físico. Usted ya tiene que dejar los rudimentos de las sombras de la ley, como el agua, el aceite, el incienso, los sacrificios, las penitencias, los ayunos, las vigilias, la diablofobia, las reprensiones, las liberaciones, y entrar a disfrutar de las realidades espirituales que tú y yo hoy tenemos en Cristo. En Cristo solamente hay gracia y lo vivimos únicamente por medio de la fe. En gracia hay que ayunar del pecado. Hay que vigilar nuestro proceder y nuestra conducta 24/7 de la semana. En gracia ya no necesitamos que nadie nos eche aceite encima por ninguna parte. Porque Efesios 1:13 dice que usted y yo, como lo veremos en el próximo tema que voy a grabar, ya tenemos el sello del Espíritu Santo. Y en 1 Juan 2:20 dice que usted ya posee la unción del Santo. En gracia ya no necesitamos hacer ninguna clase de penitencia o de sacrificio, porque Cristo se ofreció una sola vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para perdonar nuestros pecados. Y hoy está sentado a la diestra de Dios. En gracia no necesitamos
ni diablofobias, ni liberaciones, porque el conocimiento progresivo de la verdad, como dice Juan 8:32, nos hace verdaderamente libres. En gracia debes estar firme en la libertad con la cual Cristo te hizo libre, para no volver a caer en yugos de esclavitud religiosa, llámese judía, católica, pentecostal, evangélica o protestante, no importa el nombre que tenga. Muchos creen que el bautismo en agua liquida y traslada a las personas arrepentidas de una condición anterior a una condición nueva. Pero Colosenses 1:13 y 14, que le recomiendo que leas, dice que el Padre nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó fue al reino de su amado Hijo. Y esa traslación no la puede hacer el agua, sino el Padre de gloria, por medio del Espíritu nuevo que nos dio al nacer de nuevo, y el Espíritu Santo que habita por la fe en nuestros corazones. Se cree que el bautismo en agua liquida y pone fin a la vida vieja del nuevo discípulo de Cristo, y que hace germinar en él una vida nueva, para que forme parte del reino. Pero la Escritura no dice eso. Dice 2 de Corintios 5:17 lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que pone fin a la vida vieja es el nuevo nacimiento, es la regeneración, es el hecho de ser engendrados por la simiente incorruptible de la palabra, como dice Santiago 1:18, que yo coloco ahí en la parte inferior. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Algunos dicen que el bautismo invisible por el Espíritu Santo es abstracto e impracticable, y que por eso es necesario el bautismo en agua. Pero 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Hermanos, en el próximo tema estaré profundizando sobre esto. Hablaré de la llenura del Espíritu y lo que eso significa. Por ahora lo más importante entonces es comprender que el bautismo en agua es un rito que nos pone a caminar en la vida cristiana, y en el cual damos testimonio público de que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, pero estemos convencidos de que ese bautismo no cambia absolutamente nada en nuestras vidas. Es necesario nacer de nuevo y es ser bautizados en la palabra, en el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos. Padre, te doy gracias en el nombre todopoderoso de Jesús por tu palabra. Gracias por este privilegio maravilloso de poder escudriñar la Escritura y poderla rumiar, poderla entender, poderla desmenuzar para que nos dé vida. Pues tu palabra es la única garantía de poder tener vida y tener vida en abundancia. Porque la palabra es vida eterna y es simplemente el conocer al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y sumergirnos en ellos, en Él que es Jesucristo, para gloria de Dios y para bendición de nuestras vidas. Amén. Amados, hay muchas cosas que decir, y si el Señor me da vida las diré y las compartiré con ustedes. Así que, si Él lo permite, nos vemos en el próximo tema, donde hablaremos de lo que realmente significa la llenura del Espíritu Santo. Que el Señor, amados, les continúe bendiciendo, y muchas gracias por su tiempo.